Continuamos. Ahora veamos, dentro de esto de la ionización iónica, cómo se ionizan los electrolitos en medio acuoso. Veamos esto que son las actividades y coeficientes de actividad. ¿Cómo se define la actividad iónica? ¿Qué es la actividad? La actividad lo que hace es medir cuál es en realidad la concentración del soluto en la disolución. ¿Por qué hay que hacer esta serie de cálculos para ver cuánto en realidad es la concentración del soluto en la disolución? Porque como estos se ionizan, o sea, si yo coloco una partícula, dependiendo de su fórmula y de cuántos iones va a generar, puede haber 2, 3 partículas que se van a generar a partir de una partícula que se ha colocado en la solución. Entonces, si yo he colocado a la concentración, no sé, 0,1 molar de una partícula, y como este se va a ionizar, pues su concentración va a ser mucho mayor o va a ser mucho menor, dependiendo de cómo sea la disociación iónica. Entonces, la actividad ha de medir eso, la concentración real o efectiva que se tiene del soluto. ¿Listo? Esto y también se debe a que el soluto se solvata con agua y dependiendo de su naturaleza afecta su concentración real en la disolución. Entonces, esa es la actividad. ¿Listo? No es nada más que la concentración real del soluto presente en la disolución. Si he preparado a 0,1 molar, puede ser que en la disolución no sea 0,1 molar, sino sea 0,09 molar. Entonces, hay que medir de alguna manera efectiva, a esa concentración efectiva es lo que denominamos actividad. ¿Y a qué denominamos coeficiente de actividad? Pues el coeficiente de actividad no es nada más que una relación. Todo coeficiente, no olviden que es una relación. Es la relación entre la concentración efectiva o real, que en ese caso conocemos como actividad, y la concentración teórica, a la concentración que yo teóricamente he preparado la solución. Entonces el coeficiente vamos a simbolizar con este símbolo gamma, así va a ser. Ese es el coeficiente de actividad, que será igual a la actividad, que no olviden que es la concentración real del soluto en la disolución sobre la concentración a la que he preparado. En este caso va a ser concentración molar. Podemos hacer también con concentraciones molares, no hay problema, pero esta es concentración a la que se ha preparado la solución y esta es la concentración que se observa, ¿no? Esta es la concentración preparada y esta es la concentración observada. A esa relación denominamos coeficiente de actividad. Entonces, de ahí despejando, ¿cómo puedo calcular la actividad o la concentración real? Pues multiplicando el coeficiente de actividad por la concentración. Ahora, una cápita importante dentro de esto de actividad es la actividad del agua, ¿ya? También se puede aplicar no solo al soluto, porque esto no olviden que estamos haciendo para el soluto. Digamos, si voy a preparar, no sé, cloruro de sodio, entonces tengo que ver cuánto es la concentración efectiva del cloruro de sodio sobre la concentración a la que he preparado el cloruro de sodio. Entonces, pero también se puede hacer no solo con el soluto, también con el solvente, y en ese caso particular se conoce como actividad del agua, y simbolizan de esta manera la mayoría de las veces, AW, ¿no? Por su símbolo en inglés. Entonces, la actividad acuosa o la actividad del agua, ¿cómo calculan de manera práctica la actividad del agua? Lo que hacen es medir cuánto es la presión de vapor que se observa sobre la presión de vapor del solvente puro, en este caso del agua, la presión de vapor del agua pura a una determinada temperatura. Entonces, la actividad del agua, vuelvo a decir, es la relación entre la presión de vapor que se ve en la muestra entre la presión de vapor del agua pura a una determinada temperatura. Este concepto de actividad del agua no lo vamos a manejar nosotros, pero sí se maneja en otros ámbitos, por ejemplo, en bromatología, que es donde se estudian los alimentos, las propiedades de los alimentos, y es muy importante analizar la actividad del agua. ¿Y qué mide en realidad esta relación, esta división, cuando hagamos un determinado valor? ¿Qué es lo que mide? Lo que mide es cuánto de agua disponible tengo, porque no olviden que es la presión de vapor del agua pura. Pero en el alimento, porque estamos avanzando para bromatología, en el alimento, ¿cuánto se dispone de esa agua total? ¿No? Mide la disponibilidad de agua que se tiene. Y esto es importante porque en alimentos, en bromatología se analiza, dependiendo de los alimentos, cuánto es su actividad del agua y se puede ver y qué tratamientos hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de las bacterias indica que crecen en medios donde la actividad del agua es
por debajo de 0,75, ¿ya? Las bacterias no pueden reproducirse en la miel porque la actividad del agua es 0,8. Entonces, porque no hay mucha disponibilidad de agua en la miel. No olviden que la miel es muy concentrado, tiene poca disponibilidad de agua. Por eso es que en la miel no pueden reproducirse las bacterias, es un medio aséptico. Pero los alimentos que tienen mucha agua, mucha disponibilidad de agua, pues se han de crecer las bacterias. Entonces, en base a esto se va analizando en bromatología qué tratamientos hay que hacer para que el alimento no se contamine, etcétera, ¿no? Pero nosotros no vamos a analizar mucho de esto de actividad del solvente. Solo vamos a hacer a la actividad del soluto, en nuestro caso específico, en este acápite. Ahora, es importante analizar que también veamos las cantidades iónicas medias. ¿A qué se refiere las cantidades iónicas medias? Pues es la concentración, de los iones que se tiene en realidad en el medio, ¿ya? Hay que hacer un promedio de las distintas características que tenga la solución iónica, la solución electrolítica. Entonces, para calcular ese media o ese promedio de estas cantidades iónicas, hay que hacer una media no aritmética, sino una media geométrica. Entonces, veamos cómo se define la molaridad iónica media. Aquí, ¿no? Ahora veamos las cantidades iónicas medias. Dice, ¿no? Estas se determinan calculando su media geométrica. No se hace calculando la media aritmética, porque es donde viene a ver en estadística cuando se miden las cantidades medias geométricas, como los solutos van a tener distintas cargas y esa carga va a afectar en cuanto a su actividad del ion. Entonces, por eso es que no se hace aritméticamente, sino se hace geométricamente el promedio. A ver, veamos cómo se hace la molaridad iónica media. Se determina, como les decía, mediante la media geométrica. Si esta es la simbología de la molaridad iónica media. Cuando coloque menos y más, esa es la molaridad, la concentración molar iónica media, porque voy a hacer un promedio entre los iones positivos y los iones negativos. Ya estoy haciendo un promedio entre cuánto es la concentración de los iones positivos y cuánto es la concentración de los iones negativos, y voy a sacar un promedio, pero no un promedio aritmético, sino una media geométrica. Y ustedes saben que geométricamente se halla con las raíces de cada cantidad elevando a una cierta potencia. En este caso hay que hacer la concentración molar del ion positivo elevado a cuántos iones positivos tengo en la disociación por la concentración del ion negativo elevado a cuántos iones negativos tengo en la disociación. Y eso hay que extraer, obviamente, la raíz entre los iones totales. Son iones totales, ¿ya? Este simboliza. Eso simboliza los iones totales, que es la suma de los iones positivos más los iones negativos. Entonces, es en raíz. Por ejemplo, si tendría solamente un ion positivo y tendría un ion negativo, entonces hay que colocar raíz cuadrada, ¿no? De esa manera debido a hacer en estadística para las medias geométricas. Vuelvo a decir, hay que hacer un promedio de las concentraciones de los iones positivos y de los iones negativos, pero no se hace de manera aritmética, sino se hace de manera geométrica. ¿Listo? Ahora, esto se puede, estos son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque ¿cómo se calcula la concentración molar del ion positivo o del ion negativo? Pues hay que multiplicar la cantidad del ion respectivo, ya sea del ion positivo o del ion negativo, por la concentración a la que he preparado. Entonces, extrayendo la concentración molar afuera, queda de esta manera. Pueden hacer con cantidades de iones positivos o pueden hacer con concentración. Ahorita vamos a hacer algunos ejercicios y se van a dar de cuenta cómo se calcula la concentración molar iónica media. Ahora veamos la actividad iónica media. Pues todas las iónicas medias son medias geométricas, ¿no? Si esta es la actividad iónica media, hay que hacer igual la media geométrica, hay que hacer la actividad del ion positivo, elevando a cuántos iones positivos tengo por la actividad del ion negativo, elevando a cuántos iones negativos tengo. Todo esto en función de una raíz. Puede ser raíz cúbica, raíz cuadrada, dependiendo de cuántos iones positivos y cuántos iones negativos tengo.
calculando los iones totales. Igual es una media geométrica para hallar la actividad iónica media. Por lógica, el coeficiente iónico medio, el coeficiente de actividad iónica media, también es una media geométrica. También se puede calcular de esa manera, pero se puede calcular también con esta, como ya hemos hallado que la actividad es igual al coeficiente por la concentración. Entonces, la actividad iónica media también puede ser multiplicando el coeficiente de actividad iónica media por la concentración molar iónica media. Entonces, todas estas fórmulas van correlacionadas unas con otras. Vamos a hacer, como les digo, vamos a hacer algunos ejercicios un ejercicio para que podamos ver cómo se hace la simbología y cómo se va interpretando cada uno de estos. Y finalmente, cuando quiero calcular la actividad del electrolito, lo que hay que hacer es, si quiero hallar la actividad del cloruro de sodio, por ejemplo, hay que hacer elevando la actividad iónica media, elevando a cuántos iones totales tengo en el medio. Y de esta manera calculamos la actividad del electrolito. Ahora, para hallar el coeficiente de actividad iónica media o el coeficiente del ion positivo o el coeficiente del ion negativo, necesitamos este término también. Esto más veremos antes de hacer el ejercicio. La teoría de Debye-Hückel para los electrolitos. Esto más analizaremos antes de ver el ejercicio respectivo. ¿Qué nos dice la teoría de Debye-Hückel? Pues nos dice que los electrolitos se disocian en iones positivos y iones negativos. Eso ya lo vimos. Esa es la teoría de la disociación iónica de acuerdo a Debye-Hückel. Las soluciones son diluidas por debajo de 0,1 molar. Eso también ya les dije. Aunque las fórmulas que les he dado se puede hacer también hasta con 0,2 molar. Pero cuando ya es muy grande, 1 molar ya se dispersa totalmente las fórmulas, porque solo sirve para soluciones diluidas las fórmulas que les estoy mostrando. También esto se llama, también, ¿qué nos dice la teoría de Debye-Hückel? Que cada ion está rodeado por iones de carga opuesta, a la que se llama atmósfera iónica. Y de esa manera se puede interpretar, por ejemplo, la solvatación. A ver, veamos. Aquí, de acuerdo a este gráfico, por ejemplo, aquí tengo un ion positivo que está rodeado por una nube de cargas negativas. Este ion negativo, este electrolito negativo, está rodeado por cargas positivas. Eso se llama la atmósfera iónica. Cada ion está rodeado por iones de carga opuesta, ¿no? Este ion negativo está rodeado por cargas positivas. Este ion positivo está rodeado por cargas negativas. Y eso también se llama solvatación, porque no olviden que el agua, esta molécula es agua, está parcialmente cargado. Por eso el agua es una molécula polar, porque está polarizado. Tiene un polo negativo y tiene un polo positivo. Es una molécula polar el agua. A un lado está cargado positivamente por el oxígeno, por el desplazamiento de los electrones del oxígeno. Por lo tanto, al otro lado queda en déficit de electrones y está cargado positivamente, donde están los hidrógenos del agua. Entonces, pero no está cargado totalmente, sino parcialmente. Y esa parcialidad de carga le permite a la molécula rodear a los electrolitos. Y eso lo denominamos solvatación, ¿sí? Que es esta atmósfera iónica que sufren los electrolitos cuando se va uniendo con moléculas de agua que están parcialmente cargadas. Este es el claro ejemplo de, ¿qué nos dice aquí? Del cloruro de sodio. Entonces, este es el cloruro, que es más grande que el sodio. Entonces, las moléculas del agua, como están parcialmente, forman una atmósfera iónica rodeando a cada ion respectivo con una carga opuesta, ¿no? Eso es lo que nos dice la teoría de Debye-Hückel. Y debemos de calcular, por lo tanto, este dato muy interesante, fuerza iónica, que también seguramente lo han visto o lo están viendo en analítica. Analítica también es muy interesante estos términos porque con esto nos permite analizar el KPS, ¿no? Que es la constante de solubilidad, que no lo vamos a ver conmigo, porque eso es tema específico de analítica, donde van a ver el KPS, las sales, como hasta qué punto se pueden solubilizar en un medio, porque no se solubilizan hasta el infinito, tienen hasta una cierta concentración, se van solubilizando, y para eso necesitan también este término que es la fuerza iónica. Entonces, este término de fuerza iónica ha sido propuesto por Lewis, y lo que hace es medir la concentración total de las cargas presentes en la disociación iónica.
Por lo tanto, esto no depende de la naturaleza química de las especies ionizables, sino solo depende de cuántos iones positivos y cuántos iones negativos tengo. En este caso, sí es un promedio aritmético, porque la fuerza iónica debo de calcular la concentración del ion positivo más la concentración, la carga del ion negativo, y dividirlo entre dos, porque tengo uno que está cargado positivamente y otro que está cargado negativamente. Entonces, esto sí es una media aritmética, pero que va a depender en específico de la carga. Entonces, ¿cómo se calcula la fuerza iónica? Se calcula sumando las cargas del respectivo ion, elevando al cuadrado por la concentración del ion entre una concentración estándar. ¿Listo? ¿Y cuánto es esa concentración estándar? La concentración molar estándar se ha tomado que es 1 mol kilogramo. Eso significa que la concentración del ion debe de estar sí o sí en mol kilogramo para que se simplifique. Porque aquí como voy a tener mol kilogramo y esto es 1 mol kilogramo con mol kilogramo se va a simplificar y voy a tener una cantidad adimensional. Por eso es que la fuerza iónica no tiene unidades, es un número simplemente. Porque aquí cuando haga la división se van a simplificar las concentraciones. Entonces aquí, si yo les doy en otras unidades, no sé, porcentaje en peso, o les doy en concentraciones molares, etcétera, deben de llevarlo a concentración molar, porque la fuerza iónica se ha deducido, de acuerdo a Lewis, solo para concentraciones molares, porque la concentración molar estándar es 1 mol kilogramo. Y si por alguna razón yo les doy que la concentración molar del ion es, no sé, 1 milimolar, deben de llevarlo a molar, sí o sí, para que se simplifique molar con molar. Entonces, por cuestiones prácticas, como esto va a ser 1, se le obvia, y solamente se coloca que la fuerza iónica es la concentración del ion en concentraciones molares por la carga del ion elevado al cuadrado. Y el resultado sale una cantidad adimensional, vuelvo a decir. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a la teoría límite de Debye-Hückel, que es útil para estos casos, para soluciones diluidas, vuelvo a decir, el coeficiente de la actividad iónica está directamente relacionado con la fuerza iónica. Hay una relación directa entre el coeficiente de la actividad iónica media con la fuerza iónica. Y la relación, de acuerdo a la teoría límite de Debye-Hückel, es esta, ¿ya? El logaritmo del coeficiente de actividad iónica media es igual al negativo de toda esta expresión con el coeficiente de permitividad, temperatura estándar, etcétera, multiplicando la carga del ion positivo por la carga del ion negativo por la raíz de la fuerza iónica. Ahora, estos valorcitos se han vuelto un solo número, porque voy a hacer de manera estándar, en medio acuoso, el coeficiente de permitividad del agua es 78,54, y la temperatura estándar voy a tomar 298 Kelvin, se reemplaza en esta fórmula y obtenemos 509. Por lo tanto, esta formulita se reduce a menos 0,509. Pero vuelvo a decir, este valorcito 509 solo es para el medio acuoso, para el solvente agua, porque si es otro solvente hay que analizar cuánto es E y a qué temperatura vamos a hacer. Esto, vuelvo a decir, también es solo para 25 grados centígrados. Digamos, si queremos hacer a 37 grados centígrados, o a otra temperatura, de acuerdo a esto hay que modificar y este es otro valor. Por cuestiones prácticas, en los ejercicios vamos a asumir que todos estos vamos a analizar a 25 grados centígrados y solo vamos a tomar 509, menos 0,509, multiplicando por el valor absoluto de la carga del ion positivo por la carga del ion negativo por la raíz de la fuerza iónica. Una vez que tengo la fuerza iónica, puedo calcular el coeficiente de actividad iónica media y luego puedo calcular la actividad del ion medio, la actividad iónica media. Hay una correlación directa, es un triángulo directo entre esos términos. Ahora, este coeficiente también se puede hacer para cada ion. No olviden que es la iónica media, el promedio. Pero puede ser para el ion positivo o para el ion negativo. Lo único que debo hacer es, como va a ser del respectivo ion, la carga de ese respectivo ion hay que elevar nada más al cuadrado. ¿Sí? Porque voy a hacer solo para cada ion, digamos, para el ion positivo. Entonces aquí será la carga del ion positivo elevado al cuadrado. Si es para el ion negativo, eso será la carga del ion negativo elevado al cuadrado por la raíz de la fuerza iónica y se tiene todos los respectivos valores. A ver, resolvamos bajo esos conceptos que les he dado, tanto de medias geométricas como de medias aritméticas. A ver, resolvamos este ejercicio.
Nos dice que tenemos 2 gramos de oxalato de calcio y 5 gramos de cloruro de calcio hexahidratado. ¿Ya? Todo esto se ha disuelto, dice, en 500 gramos de agua. ¿Qué nos pide? Uno, determine la fuerza iónica de esta solución que se ha preparado, ¿no? 2 gramos de oxalato de calcio con 5 gramos de cloruro de calcio hexahidratado. Y a la vez nos piden la actividad, ¿cuánto es la actividad del ion calcio? Entonces, primero, ¿qué debemos de hacer? Debemos de determinar la concentración molar a la que se está preparando de cada uno, tanto del oxalato de calcio como del cloruro de calcio. Entonces, empecemos con el oxalato de calcio. Chicos, no olviden, tienen que recordar siempre nomenclatura. Este es el oxalato de calcio. Entonces, tengo 2 gramos de oxalato de calcio disueltos en 500 gramos de agua o 0,5 kilogramos. Como quiero que esté en concentración molar, esto lo llevo a mol por su peso molecular. ¿Listo? Entonces voy a tener 0,03125 mol kilogramo o molar. Esta será su concentración molar del oxalato de calcio. Y lo mismo hacemos para el cloruro de calcio hexahidratado, ¿no? Disuelto 5 gramos en 500 gramos. Un mol, ¿cuánto pesa de cloruro de calcio hexahidratado? Este es su peso molecular del cloruro de calcio hexahidratado. Entonces tendré una solución de 0,04566 molar o mol kilogramo. ¿Listo? Ya tengo la concentración del oxalato de calcio y tengo la concentración del cloruro de calcio. ¿Cómo hallo la fuerza iónica? Pues tengo que hacer una media de las concentraciones molares que se tengo preparado por la carga del respectivo ion elevado al cuadrado. Entonces, en ese caso, tengo 4 especies iónicas. A ver, vamos a empezar con el oxalato de calcio. El oxalato de calcio se ha preparado una concentración molar de 0,03125. Aquí sería eso. Tengo 2 iones, uno que es el oxalato y otro que es el calcio. De acuerdo a la disociación iónica, solo voy a tener un oxalato y un calcio. Entonces, por eso aquí estamos 1, hay que colocar aquí que no he colocado. Se asume que está ahí multiplicando por 1. Porque solo tengo un oxalato y tengo un calcio. El oxalato, ¿cuánto es la carga del oxalato? -2, hay que elevar al cuadrado. Más del calcio, la concentración, no olviden que es esta. Solamente también tengo un calcio, por eso aquí está multiplicado por 1, teóricamente que no he colocado, por la carga del calcio, que es +2, elevando al cuadrado. Listo, estos 2 términos son del oxalato de calcio, del ion negativo y del ion positivo. Lo mismo haremos para el cloruro de calcio. Este es para el cloruro de calcio. Aquí está el cloruro de calcio. ¿En qué se va a disociar? Se va a disociar en 2 cloruros y un calcio. Por eso aquí para el cloruro he colocado 2, porque voy a tener al doble. Si la concentración era 0,045, se va a duplicar cuando se disocie, porque voy a generar 2 cloros. Entonces, por eso hay que colocar aquí 2 para el cloro al doble de la concentración por su carga del cloro, que es -1, elevando al cuadrado. Más del calcio. Del calcio solo voy a tener 1 cuando lo disocie. Entonces, solo será su concentración. Aquí hay que colocar 1, que no he colocado 1 por esta concentración. Por la carga del calcio, que es +2, elevando al cuadrado. Todo esto hay que sumar y hay que dividir entre 2. Y esa será la fuerza iónica, no olviden que es adimensional. 0,262 será la fuerza iónica. Ya tengo la fuerza iónica, inciso A, resuelto. Actividad del calcio. Pues la actividad del ion calcio será igual al coeficiente de actividad del ion calcio por la concentración molar del ion calcio. La concentración molar del ion calcio está fácil, porque aquí tengo, esta es la concentración molar del ion calcio y esta es la concentración molar del ion calcio. Estos 2 calcios hay que sumar, porque cuando se disocian solo van a quedar calcios, independientemente de dónde vino, si vino del oxalato o vino del cloruro. Pero estos 2 calcios hay que sumar y esa será la concentración del calcio, por lo tanto ya voy a tener concentración de calcio. Lo que no tendría sería el coeficiente de actividad del ion calcio. Eso voy a calcular con la teoría límite de Debye-Huckel. El logaritmo del coeficiente de actividad del ion calcio será igual a -0,509 por la carga del ion calcio elevada al cuadrado por la fuerza iónica. Entonces, esto operamos, me va a salir un solo valor, un solo número negativo, despejo el antilogaritmo de ese número negativo, y ese será el coeficiente. En ese caso, el coeficiente de calcio me salió 0,0908. En definitivas, para hallar la actividad del ion calcio, multiplicaré el coeficiente 0,0908 por la concentración del ion calcio. No olviden que el calcio va a venir uno del oxalato, que es este del oxalato, y va a venir del cloruro.
Entonces hay que sumar esos dos, será la concentración del ion calcio. Y esa será la actividad del ion calcio, que será 7 por 10 a la menos 3 molar, o 7 milimolar en esta solución preparada. Si les pidiera para el cloruro, pues hay que hacer el mismo análisis, ¿no? Hay que leer el coeficiente de actividad del ion cloruro, que nada más aquí cambiará por -1. Concentración del ion cloruro, solo habrá que tomar, por ejemplo, esta concentración, esta, 2 por 0,045, esa será la concentración del cloruro. Multiplico por el coeficiente y voy a tener la actividad del ion cloruro. ¿Listo? A ver, veamos un ejercicio donde se sume todas estas propiedades y en un solo ejercicio, un ejercicio muy largo. A ver, veamos, resolvamos, les mostraré cómo se hace de esa manera. A ver, veamos. ¿Qué nos dice? Dice, determine las cantidades iónicas medias de una solución de cloruro de magnesio preparado al 2% en peso. Listo. Se ha preparado cloruro de magnesio al 2% en masa o en peso, y de eso me piden hallar todas las cantidades iónicas medias. Vamos a usar todas las fórmulas que les he mostrado, todo eso vamos a resolver en este único ejercicio. Lo primero, pues necesitamos la concentración molar. Entonces, si es al 2% en peso, significa que tengo 2 gramos en 98 gramos de solvente. ¿Sí? 2 gramos de cloruro de magnesio en 98 gramos de agua, porque está preparado al 2%. Entonces, habrá que dividir 2 entre 0,098 kilogramos y colocamos el peso molecular del cloruro de magnesio. Entonces, será el cloruro de magnesio. Y la concentración molar preparada será 0,215 molar o 0,215 mol kilogramo. Yo tengo la concentración molar preparada, que equivale al 2%. Ahora sí podemos ir haciendo las distintas. Primero analizaremos cómo se va a disociar iónicamente el cloruro de magnesio. Aquí está mi cloruro de magnesio. Entonces el magnesio está cargado +2 y voy a generar 2 cloruros que están cargados -1. Entonces, para hallar el primero, por ejemplo, la concentración molar iónica media. Para eso necesito saber cuántos iones positivos tengo y cuánto es la concentración molar del ion positivo. Cuántos iones negativos tengo y cuánto es la concentración molar del ion negativo. Entonces, primero calcularemos las concentraciones molares de cada ion. Del ion positivo, magnesio. ¿Cuánto será la concentración molar del ion positivo? Pues depende de la concentración a la que se ha preparado y cuántos iones. Como en ese caso, de acuerdo a esta disociación, solo voy a generar un magnesio por la disociación, pues si la concentración era 0,215, cuando se disocia, pues va a ser la misma concentración de magnesio, 0,215. ¿No? Entonces, de magnesio tengo 0,215. Pero cuando se disocia, voy a generar 2 cloruros. Entonces, la concentración que he preparado aquí se va a duplicar. Entonces, de acuerdo a esta fórmula, 2 por 0,215 voy a tener 0,430 como concentración del cloruro. Esa va a ser la concentración del cloruro cuando se disocia. Entonces, porque voy a generar un calcio y voy a generar 2 cloruros en la disociación iónica. Siempre hay que ver, de acuerdo a la disociación iónica, cuánto es la concentración de cada ion. Una vez que ya sé cuánto es la concentración del ion positivo y la concentración del ion negativo, lo único que hago es reemplazar, ya sea en esta fórmula o en esta. Cualquiera de las dos. Esta es válida, esta podemos usar. O podemos usar esta. Cualquiera de las dos es útil. A ver, empecemos primeramente con esta. ¿Qué nos dice aquí? Que debo tener la concentración del ion positivo elevando a cuántos iones positivos tengo. Entonces, la concentración del ion positivo del magnesio, 0,215. ¿Cuántos iones de magnesio? 1, elevado a la unidad. Por la concentración del ion negativo, cloruro, 0,430. Elevando a cuántos iones negativos tengo? 2. Todo esto elevando a 1 sobre los iones totales. Como aquí tenía un ion positivo y tenía 2 iones negativos, pues tengo 3 iones totales, o sea, la raíz cúbica. No olviden que es media geométrica. Entonces, si aquí era elevado a la unidad y esto elevado al cuadrado, pues por lógica,
para hallar la media geométrica hay que hacer la raíz cúbica. O puedo usar esta fórmula, colocar la concentración a la que se ha preparado, que era 0,215, y colocar los iones positivos, elevando a los iones positivos por los iones negativos, elevando a iones negativos. Entonces tenía un ion positivo elevado a un ion positivo, tenía dos iones negativos elevando a dos iones negativos, todo esto como raíz cúbica. Ya sea que utilice esta fórmula o utilice esta fórmula, al final debo de obtener esta, que será 0,341 mol kilogramo. Esa será la concentración molar iónica media, que es el promedio de estas dos. Fíjense, debe estar a la mitad geométricamente. No debe de ser menor a 215 ni debe ser mayor a 430. Y aquí está en 341, entonces está a la mitad. Pero no mitad aritmética, sino mitad geométrica, media geométrica. ¿Listo? Por eso se llama concentración molar iónica media. A ver, ¿qué más podemos calcular? También podemos calcular, obviamente, la fuerza iónica. La fuerza iónica, no olviden que esta es la fórmula de la fuerza iónica. Entonces hago la media de la concentración, en este caso es del ion positivo, primeramente haremos, del ion calcio. ¿Cuánto tengo la concentración de calcio? 0,215 por la carga del ion calcio elevado al cuadrado, más, ¿cuánto es la concentración del ion negativo? Del cloruro, 0,430 por la carga del ion negativo elevando al cuadrado. Todo eso sumando y luego dividir entre 2. En ese caso sí es media aritmética. Y la fuerza iónica será 0,645 de esta solución preparada al 2%. Entonces, fuerza iónica calculado. Y con esta fuerza iónica puedo calcular los distintos coeficientes de actividad. A ver, analizaremos para el magnesio y para el cloruro. Los coeficientes de actividad vamos a calcular. El coeficiente de actividad del ion magnesio y el coeficiente de actividad del ion cloruro. Entonces vamos a usar esta fórmula, ¿no? El logaritmo del coeficiente de cada ion es igual a esta constante por la carga de cada ion al cuadrado por la raíz de la fuerza iónica. Entonces, si hiciéramos del magnesio, que es el ion positivo, colocamos esta constante, menos 0,509, multiplicamos por la carga del magnesio, que es 2, elevando al cuadrado, por la raíz de la fuerza iónica, que ya hemos hallado que es 0,645. Entonces, despejando este logaritmo a todo este valor hay que elevar como antilogaritmo y voy a tener que el coeficiente es 0,0232. Ya tengo el coeficiente del ion positivo. Y lo mismo hacemos para el ion negativo, para el cloruro. Solamente que aquí colocamos carga del ion negativo, que en este caso es menos 1, el cloruro, elevamos al cuadrado y obtendremos 0,39. Y ahora podemos calcular también el coeficiente de actividad iónica media, con esta misma fórmula, solo que hay que multiplicar carga del ion positivo por carga del ion negativo en términos de valor absoluto. O sea, aquí colocamos la misma constante 0,509, pero aquí coloco valor absoluto. 2 por menos 1, 2. No van a colocar menos 2. Por eso es el valor absoluto. 2 por menos 1, que es la carga del ion positivo y la carga del ion negativo. 2 por menos 1, menos 2, pero por el valor absoluto va a ser positivo. Con ese negativo se va a mantener el negativo. Por las leyes de la fuerza iónica, y el coeficiente de actividad iónica media será 0,152. Ahora, si he usado estas fórmulas individuales, también podría haber utilizado ya no esta fórmula, sino esta, porque el coeficiente de actividad iónica media es una media geométrica. Podría haber hecho el coeficiente del ion positivo elevando a cuántos iones positivos por el coeficiente del ion negativo por cuántos iones negativos. Entonces, fíjense, si colocaba el coeficiente del ion positivo que hemos hallado 0,0232 y tenía un ion positivo por el coeficiente del ion negativo que era 0,39, elevando a cuántos iones negativos, todo como raíz cúbica y obtenía el mismo valor, 0,52, 0,152. Ya sea con esta fórmula que hemos hallado o con la media geométrica, obtenemos el mismo resultado. Pero este será el coeficiente del iónica media, 0,152. Con esos valores de coeficientes puedo hallar cuántas son las actividades de cada ion. Entonces,
la actividad iónica vamos a calcular. Por ejemplo, para el magnesio, la actividad del ion positivo será el coeficiente por la concentración del ion. Ya tengo el coeficiente, tengo la concentración del magnesio, y eso será, por lo tanto, la actividad del ion magnesio. Cloruro, también tengo la actividad iónica del cloruro, tengo el coeficiente, tengo la concentración del ion cloruro, y por lo tanto, la actividad del ion cloruro será 0,158. Y si quiero hallar la actividad iónica media, puedo usar esta fórmula o puedo usar esta. Es igual, como el caso anterior de los coeficientes, actividad puedo usar dos fórmulas distintas. Esta, por ejemplo, que me dice que la actividad iónica media es igual al coeficiente de la actividad iónica por la concentración molar iónica media, como ya he hallado estos dos valores ya anteriormente, el coeficiente era iónico medio era este, y esta era la concentración molar iónica media. Entonces, la actividad iónica media será 0,052. O puedo usar esta, porque la actividad iónica media es media geométrica, la actividad del ion positivo, etcétera. No olviden que aquí vamos a ver la actividad del ion positivo. Lo elevo a la unidad. La actividad del ion negativo aquí elevado, 0,156, 0,168. Le vamos a ¿cuántos iones negativos? La raíz de los iones totales. Y obtenemos el mismo valor, 0,052, ¿no? La actividad iónica media, por lo tanto, es 0,052. Ya sea que utilice esta fórmula o que utilice esto, dependiendo de qué datos tengo, ¿no? Y finalmente, la actividad del electrolito, o sea, si me piden cuánto es la actividad del cloruro de magnesio del electrolito en total, lo que hay que hacer es la actividad del electrolito total, o sea, la actividad del cloruro de magnesio será la actividad iónica media elevando a cuántos iones tengo como totalidad. Entonces, como esta era la actividad iónica media, 0,052, elevamos a cuántos iones totales tengo en la disociación, que eran 3, porque era un positivo y 2 negativos, como iones totales 3. Y esa será la actividad del electrolito en total, 1,4 por 10 a la menos 4. ¿Eh? Entonces, estos valorcitos se utilizan bastante para ver el KPS, ¿no? El KPS del cloruro de magnesio, eso seguramente van a resolver en analítica. Entonces, de esa manera se puede ir haciendo, chicos, con esas actividades iónicas medias. Ya les he mostrado cómo se utilizan todas las fórmulas. Ahora, este es otro tema, factor de Bank-Hoff. Entonces, continuemos con teoría. Listo, eso ya hemos resuelto. Ya tenemos dos ejercicios que hemos resuelto con iónicas medias. Ahora, un dato muy interesante dentro de esto de los electrolitos, aparte de ver cuánto es su actividad, cuánto es su coeficiente, etcétera, es analizar la solubilidad. Cuán soluble son las macromoléculas en un medio salino, ¿ya? Y esta propiedad se denominan, tenemos dos propiedades, uno que es el salting in y otro que es el salting out. Este es el grafiquito. Si aquí analizamos la concentración de la sal, en concentraciones molares o porcentaje peso, no importa, pero aquí es concentración de la sal. Y aquí se ve cuán soluble es la solubilidad por el KPS de la proteína, de la macromolécula. Entonces, lo que se ha visto es que cuando no hay sal, la macromolécula, en este caso, si analizamos para la proteína, analizaremos para proteínas. Cuando no hay sal, pues la proteína no es soluble, ¿sí? No se solubiliza. Las proteínas, por ser moléculas tan grandes, no pueden ser suspendidos en medio acuoso, por lo tanto, son insolubles en bajas concentraciones de sal. Entonces, a medida que se va aumentando la concentración de sal en el medio, ¿no? 0,1%, 0,2, 0,3, etcétera, se va aumentando la concentración de la sal. A medida que voy aumentando la concentración de sal, pero a bajas concentraciones, por eso estoy hablando 0,1%, 0,2%, etcétera, la proteína se va solubilizando cada vez más y llega un momento en el que es altamente soluble. Entonces, a este fenómeno, mientras se va solubilizando a medida que voy aumentando la concentración de sal, para que la macromolécula se solubilice, a eso se llama salting in. Toda esa trayectoria es el salting in, hasta acá. Esto es el salting in. Porque en este momento, a medida que aumento la concentración de sal,
la macromolécula, en este caso la proteína, se solubiliza. Y la explicación es esta, por la atmósfera iónica. Ya que las proteínas tienen ciertas cargas o propiedades hidrofílicas, hidrofóbicas, etcétera, como son macromoléculas, tienden a agruparse y por eso precipitan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mientras voy colocando algunos iones que se van a ir pegando a esta macromolécula, van a ir disgregando ese cúmulo de macromoléculas, haciéndole al final, cuando haya poca cantidad de iones, va a ser ciertamente soluble, pero no va a ser tan soluble a bajas concentraciones. Pero en el momento ideal, que es el momento ideal de máxima solubilidad, estas macromoléculas quedan disgregadas porque estos iones que vienen de los electrolitos, sean cloruros, sean magnesios, etcétera, que se van a ir pegando, van a disgregar y de esa manera se van a hacer solubles estas macromoléculas en medio acuoso. Ese es el saltin-in, también conocido como efecto salino primario. Entonces, ¿aquí qué nos dice? A bajas concentraciones de sal, los iones se unen a los sitios cargados. La proteína tiene cargas por los aminoácidos que lleva en su cadena lateral. Y estos a la vez se solvatan por la atmósfera iónica del agua, ¿no? Entonces, a estas sales que se han pegado acá, pues le van a rodear moléculas de agua y se va a hacer soluble en medio acuoso, por eso. Por lo tanto, la proteína se va solubilizando hasta alcanzar un pico máximo de solubilidad a una determinada concentración salina, ¿no? Que este sería el pico máximo. Aquí ya es soluble. Pero, ¿qué pasa si aumento más sal? Eso me diría por lógica, eso debería de ir subiendo, más soluble cada vez. Pues no. Al otro ya es el efecto salino secundario, que le llamamos el salting out. Efecto salino secundario. A medida que se incrementa la concentración de la sal, estas sobresaturan los sitios cargados de la proteína, volviendo a conglomerarse entre sí las proteínas, precipitando así las proteínas en un medio saturado de sal, donde se vuelve insoluble. Este fenómeno es distinto para... Ay, bueno, ya. Este es el salting out, ¿no? Entonces, si ya le coloco demasiada sal, pues las sales, como van a sobresaturarse, se van a pegar unas con otras y al final van a ir otra vez a aglomerarse las proteínas y van a empezar a precipitar. Entonces, a medida que se aumenta la concentración de sal, pues las proteínas también precipitan por el salado. Si es que lo coloco en un medio muy, muy salado, concentraciones muy altas de sal, pues las proteínas precipitan. Ahora, este gráfico de máxima solubilización y precipitación de proteínas por sales es distinto para cada macromolécula, es distinto para cada proteína. Entonces, este fenómeno, dice aquí, es distinto para cada proteína y para cada tipo de sal. No es lo mismo si utilizo cloruro de sodio, o si utilizo sulfato de amonio, o si utilizo cloruro de potasio, etcétera. Cada sal y cada proteína tiene su propio gráfico. Y gracias a esto se puede separar un mezclado de proteínas. Si yo tengo una mezcla de distintas proteínas, entonces puedo hacer este juego e ir separando las proteínas por solubilización de sales. Y luego la sal se va eliminando por diálisis o por osmosis, se elimina la sal y se tiene la proteína pura. Eso, bueno, se hacía antes, ¿no? Antes de que existan otros medios mucho mejorados, pero antiguamente se hacía de esta manera la separación de sales por precipitación y solubilización de sales. Bueno, aquí nos dice, en condiciones fisiológicas, o sea, pH 7 y 4, las proteínas pues están cargadas, lo que les decía, ¿no? Tienen cargas porque los aminoácidos se van a ir cargando en ese medio semi-alcalino. Tienden a atraerse, por lo tanto, forman conglomeraciones que precipitan. Bueno, lo que les decía, ¿no? Inicialmente las proteínas no son solubles en medio acuoso, pero a medida que se aumenta la concentración de la sal, esta se va precipitando o se va solubilizando dependiendo. Entonces, este es el fenómeno del famosísimo salting in, salting out. Ahora, analicemos las propiedades coligativas de los electrolitos. Sí, esto más podemos ver. A ver, es que como no puedo ver, ahí estamos, ya. Propiedades coligativas de las soluciones electrolíticas. Lo primero que debemos analizar antes de ver las propiedades coligativas que tengo de las soluciones electrolíticas, ya sean sales, hidróxidos o ácidos, tenemos que analizar primeramente el factor de Van Hoff, que vamos a simbolizar con la I. Esta I es el factor de Van Hoff. ¿Qué es el factor de Van Hoff? El factor de Van Hoff lo que hace es medir cómo afecta a las propiedades coligativas en una mezcla simple. O sea, cuando mezclamos soluto y solvente,
por efecto de la disociación del electrolito. Entonces, ¿qué es el factor de Van Hoff? Es la relación del efecto observado sobre el efecto teórico. En otras palabras, lo que se analiza es cuántas partículas tengo en la disolución una vez que se ha disociado. Esto es el número real de partículas en la solución en equilibrio. Como son sales o ácidos o hidróxidos, se van a disociar. ¿Cuántos realmente tengo de partículas disociadas? Sobre el número de partículas, pues, antes de que se disocian. ¿Eso qué quiere decir? Otra vez volvamos a este ejemplito. Si este es el electrolito, no olviden que se va a disociar en un electrolito positivo y en un electrolito negativo. Pues, si he colocado un electrolito, eso será el número de partículas antes de la disociación. ¿Cuánto he colocado antes? Esto es, así es colocado yo. Pero cuando se disocie, voy a ver cuánto. Si aquí he colocado uno, puedo generar dos. Por ejemplo, en el cloruro de sodio. Si he colocado un cloruro de sodio, después de la disociación voy a tener dos partículas. Por eso es que las propiedades coligativas cambian en electrolitos. Porque no olviden que las propiedades coligativas dependen de la cantidad de las partículas, no de su naturaleza, sino depende de la cantidad. Si yo teóricamente he colocado una partícula, pero por efecto de la disociación voy a tener dos, entonces la propiedad coligativa no se analiza con una partícula, sino se analiza con dos partículas. Pero ahora, no todos los electrolitos se disocian al 100%. Si se disociara al 100% es fácil. Si he colocado uno, pues de cloruro de sodio, digamos, si he colocado uno, como se va a disociar al 100%, pues voy a tener dos. Entonces, en vez de colocar en la fórmula una partícula, coloco dos partículas. Fácil. Pero, ¿qué pasa con los débiles? Para los débiles es esto práctico, porque los débiles no se van a disociar totalmente. Si yo he colocado una cierta concentración de este electrolito, esto es antes de que se disocie, cuando se disocie, pues voy a tener esto, ¿no? Que es la concentración 1 menos el grado de disociación por la concentración con la que he colocado acá, por el grado de disociación iónica, y cuántos iones positivos tengo, porque va a depender si tenía uno o dos iones positivos. Lo mismo acá, cuántos iones negativos tenía, por la concentración que he colocado antes, por el grado de disociación. Entonces, como el factor de Van Hoff mide el número real de partículas en la solución en equilibrio, hay que sumar este, más este, ¿no? ¿Cuántas partículas quedaron sin disociarse? ¿Cuántas partículas tengo como positivo? ¿Y cuántas partículas tengo como negativo? Entonces, la fórmula sería para el factor de Van Hoff colocar esta sumatoria entre el número de partículas de la solución antes de la disociación, que es esta, la concentración. Entonces, de aquí está fácil hacer. De aquí lo único que hay que hacer, estas concentraciones hay que factorizarlas. Aquí tengo concentración, aquí tengo concentración, aquí tengo concentración. Lo factorizo, pues concentración con concentración se va a simplificar. Aquí me va a quedar 1 menos alfa, aquí iones positivos por alfa, iones negativos por alfa. De aquí factorizo alfa. Entonces, si de aquí factorizo alfa, voy a tener iones positivos más iones negativos. ¿Qué es la suma de iones positivos más iones negativos? Pues iones totales, que es iones totales. Y de esa ecuación se despeja el grado de disociación, que será igual al factor de Van Hoff menos 1 entre iones totales menos 1. Esta es la formulita con la cual se calcula cuánto se ha disociado. Si el electrolito es fuerte, pues alfa va a salir 100. Pero 100%. Pero si es débil, pues saldrá, no sé, 20%, 10%, dependiendo de cuánto se disocia. Y de acuerdo a eso se calcula el factor de Van Hoff, y de acuerdo a este factor de Van Hoff se puede ir calculando las distintas propiedades coligativas. Pero esta es la formulita maestra por el momento, ¿sí? Que se deduce a partir de esta disociación. Entonces, no olviden que alfa, vuelvo a decir, es el grado de disociación iónica del electrolito en medio acuoso. Veamos entonces, las distintas propiedades coligativas se van a ir dando de cuenta que tiene el mismo enunciado. Ya, analicemos la primera propiedad coligativa que hemos analizado, el descenso de la presión de vapor. El descenso de la presión de vapor
con el nuevo factor de Van Hoff, o sea, cuántos iones en realidad tengo después de la disociación, porque las propiedades coligativas dependen del número de partículas, no de su naturaleza, el número de partículas. Entonces, lo que hay que hacer para la propiedad coligativa, para el descenso de la presión de vapor, el factor de Van Hoff será el descenso de la presión de vapor una vez que se ha disociado sobre el descenso de la presión de vapor antes de que se disocie. Entonces, como normalmente yo quiero hallar porque es un electrolito, una vez que se ha disociado, esto lo voy a mandar, que estaba dividiendo, lo voy a mandar a multiplicar. Entonces va a ser el factor de Van Hoff por el descenso de la presión de vapor sin que se disocie, sin disociarse. Y el descenso de la presión de vapor sin disociarse, ya lo hemos visto, porque hemos hecho en soluciones no electrolíticas, en soluciones que no se disocian. ¿Cómo se calcula el descenso de la presión de vapor de uno que no se disocia? Pues la fracción molar del soluto por la presión de vapor del solvente puro, ¿no? Entonces aquí lo único que hemos aumentado es I. Y lo mismo pasa con todos. Por ejemplo, la elevación del punto de ebullición, aumentamos I, el factor de Van Hoff. Lo mismo pasa con el descenso del punto de congelación, aumentamos I. Esta es la clave, ¿no? Lo que hay que interpretar es qué estamos midiendo. Si es descenso de la presión de vapor, esta será. Si es elevación del punto de ebullición, si es descenso del punto de congelación, y lo mismo pasará si es presión osmótica. A ver, primero analicemos un ejercicio con estas dos, con presiones de vapor y puntos de ebullición. Luego vamos a ver con puntos de congelación. A ver, veamos esa primera propiedad coligativa. Creo que he resuelto un ejercicio con las dos propiedades coligativas. Ya, esto del factor, antes de resolver ese ejercicio, el factor de Van Hoff para distintas sustancias a 25 grados centígrados. Lo que se ha visto es que cuanto más diluido, más se acerca al valor límite. ¿Ya? A ver, por ejemplo, de la sacarosa, como la sacarosa no es electrolito, pues a cualquier concentración su factor de Van Hoff siempre va a ser la unidad porque no se está disociando, no se disocia la sacarosa. Pero cloruro de sodio, por ejemplo, el cloruro de sodio se va a disociar al límite 2 porque va a generar un cloro y un sodio. Si se dan de cuenta, va a generar un cloro y un sodio. O sea, a partir de 1 va a generar 2. Por eso, en manera límite, va a generar 2 como factor de Van Hoff. Pero a distintas concentraciones, este factor de Van Hoff va cambiando. Por lo tanto, va teniendo un grado de disociación iónica. Por ejemplo, hacer 1 molar es 1,87. O sea, un 87% está disociado. Pero a medida que lo hago más diluido, se acerca cada vez más a este valor límite. Más diluidito, 94% de disociación. Más diluidito, 97% de disociación, ¿no? A ver, por ejemplo, para el sulfato de potasio, va a generar 2 potasios y un sulfato, por lo tanto 3 iones, por lo tanto el valor límite va a ser 3 en el tope máximo. Pero como el sulfato de magnesio no es tan soluble, pues va cambiando, no es tan soluble como el cloruro de sodio, que a estas concentraciones casi se acerca al valor límite. En cambio aquí se van alejando. Si era 3, fíjense, era 2,32, a 0,01 molar era 2,70, a 0,01 molar 2,84, y así hay que ir cada vez más diluyendo, y recién vamos a llegar al valor límite del 100% de disociación. Lo mismo del sulfato de magnesio, pues va a generar un magnesio y un sulfato, por lo tanto el valor límite 2. Y así se va analizando con el factor de Van Hoff. A medida que se va diluyendo, cada vez se acerca al valor límite. Cuanto más concentrado, pues tiene un grado de disociación iónica más grande. ¿Está? A ver, resolvamos algún ejercicio que tengo por aquí. A ver, ¿qué nos dice aquí? Tengo una solución de sulfato de potasio preparado al 0,4 molar, y de acuerdo a la propiedad coligativa se ha analizado que esta concentración de sulfato de magnesio solidifica a menos 1,52 grados centígrados. Ese es su punto de fusión o su punto de congelación. Son términos semejantes, no olviden. ¿Qué nos piden? Primero nos piden cuánto es el porcentaje de iones, en qué porcentaje se ha ionizado el sulfato de potasio. A ver, veamos entonces, analicemos. Sulfato de potasio, escribimos el sulfato de potasio primeramente. Lo disociamos y de acuerdo a eso sabemos que va a generar 2 potasios y un sulfato. Ya sabemos eso. Que la disociación va a generar 2 potasios y un sulfato. Entonces, primero determinamos el factor de Van Hoff para hallar el grado de disociación. En este caso, ¿qué propiedad coligativa se ha analizado?
después el descenso del punto de congelación, porque no olviden que se ha visto que esta solución solidifica a menos 1,52 grados centígrados. Es descenso del punto de congelación. Entonces, el factor de Van Hoff será el descenso del punto de congelación en el equilibrio, o sea, cuando se ha ionizado, sobre el descenso del punto de congelación antes de que, o sin disociarse, sin que se haya disociado. Entonces, este valor sí ya tenemos, porque esto yo lo he determinado experimentalmente en el laboratorio, cuando se ha disociado, cuando se han formado los iones. No olviden que este es del solvente puro. El agua congela a 0 grados centígrados, menos el punto de congelación de la mezcla, que en este caso era 1,52, menos 1,52, ¿no? Juego de signos, menos por menos se va a volver positivo, grados centígrados. El descenso, ¿cómo se calcula el descenso del punto de congelación sin que haya disociación iónica? O sea, como si fuera un no electrolito. Y eso hemos hecho en la parte de soluciones no electrolíticas. Es el KF por la concentración molar. ¿Cuánto es el KF del agua? 1,86 Kelvin kilogramo mol. Ya les dije que esto Kelvin puedo colocar también grados centígrados para que se simplifique con este. Entonces será 1,86 grados centígrados kilogramo mol por la concentración molar. Bueno, en el caso no hay que hacer ningún cálculo porque ya me daban en el ejercicio que era 0,4. Entonces mol con mol se simplifica, kilogramo con kilogramo se simplifica, grado centígrado con grado. Entonces el factor de Van Hoff solo un número, 2,043. Y está cierto, porque el valor límite es 3, si se fijan, porque generaba 2 potasios y generaba un sulfato. De acuerdo a la teoría límite de Debye-Huckel, debíamos de obtener el factor de Van Hoff como límite 3. Y está bien. Bueno, pues tienen que preocuparse si obtienen, no sé, 3,5, digamos. Entonces estaríamos haciendo algo mal, porque entonces los valores nos va a salir negativo, ¿ya? En algún ejercicio por ahí sale, para este ejercicio, para el sulfato de magnesio, y sale 3, algo está mal en nuestro análisis, porque el límite es 3. ¿Listo? Entonces, factor de Van Hoff, un 2,043 para esta concentración para el sulfato de potasio. Entonces, el grado de disociación, pues esta es la fórmula. Factor de Van Hoff menos 1 entre iones totales menos 1. Factor de Van Hoff, 2,043 menos 1. ¿Cuántos iones totales? 3, porque son 2 iones positivos más un ion negativo, 3 iones totales, menos 1. Esperando, factor de Van Hoff, 0,52, si lo multiplico por 100, 52%. O sea, a esta concentración, el sulfato de magnesio se ha disociado en un 52%, o sea, no está totalmente disociado, ¿ya? Solamente un 52% se ha disociado en 2 potasios y un sulfato. Ahora me piden hallar, inciso B, ¿cuánto será la presión de vapor a 25 grados centígrados? Si sabemos que la presión de vapor del agua pura a 25 grados centígrados es esta. Entonces, analicemos la propiedad coligativa. Esta es la propiedad coligativa, descenso de la presión de vapor. Factor de Van Hoff será igual el descenso de la presión de vapor cuando se ha ionizado sobre la presión de vapor, sobre el descenso de la presión de vapor sin disociarse, como si fuera un no electrolito. Entonces, de aquí vamos a despejar el descenso de la presión de vapor. Este va a ser la incógnita porque todos los demás valores ya tengo. Entonces, que es, ¿cómo se calcula el descenso de la presión de vapor sin disociar, como si fuera un electrolito no disociable, un no electrolito? Pues, fracción molar del soluto por la presión de vapor del solvente puro. Entonces, esto lo mando a multiplicar. Entonces, el descenso de la presión de vapor del electrolito, del que se está ionizando, será igual al factor de Van Hoff por la fracción molar del soluto por la presión de vapor del solvente puro, que es lo que les he mostrado en el textito, la fórmula. Factor de Van Hoff, fracción molar del soluto. Fracción molar del soluto. Pues me dice que se ha preparado 0,4 mol kilogramo. O sea, tengo 0,4 moles de soluto por cada kilogramo de agua. Entonces, si es fracción molar del soluto, son moles del soluto sobre moles totales. Tengo 0,4 moles del soluto, sulfato de potasio, entre moles totales, que serán los 0,4 moles del sulfato más los moles del solvente. Pero como es por cada kilogramo, entonces en 1000 gramos de agua, como pesa 18, esta relación será la cantidad de moles de agua. Esta será, por lo tanto, la fracción molar del soluto. Esta fracción molar del soluto. Por la presión de vapor del solvente puro que nos daban, que era 14,675 milímetros de mercurio. Pero, por lo tanto, el descenso de la presión de vapor cuando se ha ionizado es de 0,214 milímetros de mercurio. Y no olviden que el descenso de la presión de vapor es igual a la presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor de la mezcla.
En ese caso, de ahí despejamos la presión de vapor de la mezcla y tendremos que obtener que es 14,461 milímetros de mercurio. Esa será la presión de vapor si yo tengo sulfato de potasio preparado a 0,4 molar. Inciso C, ¿cuánto será el punto de ebullición? Pues hacemos el mismo análisis. Punto de ebullición. En este caso será elevación del punto de ebullición del ion sobre la elevación del punto de ebullición como si fuera un no electrolito. De ahí despejamos otra vez lo mismo que la anterior, la elevación del punto de ebullición del electrolito, del ion, que será igual al factor de Van Hoff por la constante de ebullición por la concentración molar. Pues este es el factor de Van Hoff que ya hemos hallado, 2,043. La constante de ebullición del agua es 0,51. Siento más exacto, 0,512. En algunos textos van a ver que es 0,51 del agua, el punto, el KB, este KB. La constante de ebullición del agua algunos textos colocan 0,51. No debería de variar mucho si colocan 0,512 o 0,51. Concentración molar, pues ya nos daban esa tarea facilitada, 0,4 molar. Entonces, la elevación va a ser 0,418. Y no olviden que la elevación del punto de ebullición es el punto de ebullición de la mezcla menos el punto de ebullición del solvente puro. El agua, no olviden que ebulle a 100 grados centígrados. Entonces, a eso habrá que aumentar, porque por eso se llama elevación. Si despejo de acá esto, despejen ustedes. Y deberíamos de obtener 100,418 grados centígrados. Ese será su punto de ebullición de esta solución de sulfato de potasio. ¿Listo? Entonces, a ver, para la próxima vamos a dejar la propiedad coligativa, descenso del punto de congelación y presión osmótica. ¿Alguna duda?